Bien, doy una bienvenida muy especial al doctor Rafael Puyol, director del Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional de España, quien inicia este segmento. Adelante, por favor. Invito, por favor, a los asistentes que se encuentran en el auditorio a tomar asientos si son tan amables. Muy buenas tardes a todos. En España esta hora es la hora de la siesta. Así que voy a hablar de una manera que me permita no despertar a nadie. Quizás ustedes recuerden aquella película que protagonizaba Cary Grant, en la que interpretaba el papel de arqueólogo. Era profesor de la Universidad de Oxford y estaba hablando a sus estudiantes que dormitaban sobre los pupitres. Y de repente el actor pronunció la palabra sexo y todos levantaron automáticamente la cabeza. Yo les voy a hablar de sexo porque les voy a hablar de natalidad, pero no voy a profundizar. Miren, yo creo que la demografía ha estado presente a lo largo de la sesión de la mañana en múltiples ocasiones. Casi todos los intervinientes la citaron por algún motivo. Lo que esta sesión pretende es poner de manifiesto la importancia que esta disciplina está teniendo en la economía y en la sociedad del presente por las profundas consecuencias que la mayor parte de las variables demográficas nos está planteando. Y para responder a esta cuestión de cuál es el papel de la demografía en el ámbito concreto que nos ocupa a todos en esta sesión, en estas sesiones de estos días, que son las pensiones, yo he planteado mi intervención a través de un decálogo de cuestiones que me voy a formular a mí mismo de manera interrogativa y a las que pretendo dar respuesta que espero resulte útil para todos ustedes. La primera cuestión de mi decálogo es ¿cuál es la hipótesis de partida que pretendo demostrar a lo largo de esta intervención? Y la respuesta es muy clara. Los factores demográficos ya hoy, pero sobre todo en el futuro, van a impedir el funcionamiento de los sistemas de pensiones basados pura y simplemente en el reparto. Por supuesto que la afirmación es válida para las sociedades occidentales, pero va siendo cada vez más válida para otras sociedades que están adoptando una trayectoria demográfica semejante a la que previamente tuvo Europa o en el otro extremo del mundo, Japón. Para las naciones, por lo tanto, en desarrollo, pero para cada vez más naciones del mundo en desarrollo. Y de una manera muy especial para América Latina, que presenta en el momento actual la evolución demográfica más avanzada de los 3 continentes del mundo en desarrollo. Mi segunda pregunta es, ¿cuáles son las variables demográficas fundamentales que condicionan el sistema de reparto? Lo saben todos ustedes perfectamente, pero me van a permitir profundizar un poquito más en esta cuestión. Sin duda, las 2 variables fundamentales son, por un lado, la fecundidad y, por otro lado, el envejecimiento. A ambas cuestiones se refirieron esta mañana distintos intervinientes. Permítanme en este punto hablarles un poco del envejecimiento y en el punto siguiente les hablaré de la fecundidad. El envejecimiento es un proceso que se define en términos relativos. Normalmente decimos que una población está envejecida cuando por lo menos las personas de 65 años y más
alcanzan un 10% de los efectivos totales de una población. Ya no empezamos a utilizar este indicador. Ahora, este indicador fijo lo estamos sustituyendo por un indicador móvil, de tal manera que una persona empezaría a ser vieja desde un punto de vista estrictamente estadístico cuando llega a una edad 15 años antes de la esperanza media de vida que exista en cada momento. Por ejemplo, en el caso de España, como la esperanza media de vida media para los dos sexos está en 83 años, una persona ya no la definiríamos como vieja cuando cumple los 65, insisto, solo estadísticamente, sino cuando cumple 68. Y este umbral móvil va a ir creciendo de una manera progresiva. ¿Qué les puedo decir del envejecimiento que tenga interés para el tema que nos ocupa? En primer lugar, que el envejecimiento tiene como causa principal, a pesar de lo que muchas personas creen, la caída de la natalidad. Es el envejecimiento que llamamos los demógrafos por la base de la pirámide de edades. A este envejecimiento se ha unido en época más reciente el aumento de la longevidad. Y a ese nuevo envejecimiento le llamamos por la cima, por la cumbre, por la parte alta, se entiende, de la pirámide de edades. Por lo tanto, se combinan baja natalidad y longevidad para definir situaciones de envejecimiento que, como veremos enseguida, tienen unas consecuencias. Por un lado, positivas, porque, en definitiva, el envejecimiento es una conquista social, pero no es un fenómeno neutro y está plagado de consecuencias, algunas de las cuales vamos a tratar de mencionar en esta intervención. Otra característica del envejecimiento es que se ha producido en un escenario donde la recuperación de los nacimientos, precisamente por causa de él, va a ser muy difícil. Y todavía el envejecimiento tiene tres características que me permito mencionar. La primera es lo que llamamos la inversión demográfica. En nuestras sociedades se ha producido un fenómeno que realmente no tenía precedentes, y es que los porcentajes de población envejecida empiezan a ser más altos que los de población joven, y se produce una inversión de la tendencia demográfica tradicional por este motivo. El ejemplo más claro es Japón. Japón tiene un 26% de población vieja y, sin embargo, tiene tan solo un 13% de población joven. Una segunda característica que deseo mencionar es que el envejecimiento, permítanme la expresión, tiene nombre de mujer, porque son las mujeres las que presentan niveles de envejecimiento más fuertes. Ustedes saben, sin duda alguna, que nacen más niños que niñas en todas las sociedades. Es un fenómeno que no tiene excepciones. Nacen 106 niños por cada 100 niñas. Los sexos se vienen a equiparar en torno a los 50 años y a partir de ese momento empieza a haber más mujeres en proporciones cada vez más crecientes. A los 65 años hay 108 mujeres por cada 100 varones, a los 80, 142 hembras por cada 100 hombres y a los 90, 216 mujeres por cada 100 hombres. Si algún varón tiene la imperiosa necesidad de contraer matrimonio, la oferta matrimonial a esa edad es la más amplia. Y otra característica del envejecimiento es que es un fenómeno que se retroalimenta. El envejecimiento se puede expresar con la siguiente frase: cada vez más viejos, cada vez más viejos. Porque cada vez más personas de 65 cumplen 70, 75, 80, cada vez hay más octogenarios, nonagenarios, centenarios, e incluso hemos diferenciado una nueva categoría de personas que son los llamados supercentenarios, que son aquellos que tienen 110 años y más. El tercer interrogante que me quería plantear: ¿cómo ha evolucionado la natalidad en las sociedades desarrolladas? Que es lo mismo que decir cómo se va a desarrollar en el futuro en las sociedades del mundo en desarrollo.
Yo creo que podemos definirlo con tres características básicas. En primer lugar, ha disminuido los valores de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. El nivel de reemplazo ya saben ustedes perfectamente que son 2 hijo por mujer en las edades reproductivas, estadísticamente hablando, que son las comprendidas entre los 15 y los 49 años. En Europa, por ponerles un ejemplo, no hay ya ningún país que esté con un valor por encima de este umbral. Una segunda característica que define nuestras sociedades es que, como consecuencia de natalidades anteriores bajas, cada vez hay menos mujeres en edad de procrear. De tal manera que para mantener el mismo número de niños es necesario que menos mujeres tengan un esfuerzo, un sobreesfuerzo reproductivo para que no decaiga más el valor de la fecundidad, de la natalidad. La tercera característica es que en nuestras sociedades es cada vez más tardía. La edad media de tener el primer hijo está por encima de los 30 años y en países como Italia o en España está incluso por encima de los 32 años. Y hijos tardíos al final significan menos hijos, un tamaño familiar cada vez más pequeño. ¿Qué es lo preocupante? Miren, lo preocupante en esta situación de la natalidad es bajar por debajo de 1,5 hijos por mujer. Es lo que los demógrafos llamamos la low fertility. Es una situación muy complicada de salir de ella y hay países que ya están en 1,3, como por ejemplo España, o en 1,2, como por ejemplo Polonia. ¿Y por qué es difícil salir de esa situación? Primero, porque esa situación la produce un fenómeno que acabo de mencionar, cada vez menos mujeres en edad de procrear. Segundo, porque familias pequeñas llaman a familias pequeñas. Y tercero, por la aplicación de una ley de un demógrafo americano llamado Richard E. Sterling, que dice que la fecundidad tiende a subir en épocas de abundancia y tiende a reducirse en épocas de escaseces. De tal manera que pone los ejemplos siguientes. En la etapa del baby boom, cuando los hijos pensaban que podían vivir mejor que sus padres, crece la natalidad. En la época reciente de crisis económica que nos ha afectado hace unos años, baja la natalidad porque los hijos piensan que no van a alcanzar el nivel económico y social que tenían sus padres. Salir de esta situación, repito, quédense con esta idea, es un fenómeno profundamente difícil, de tal manera que hay que evitar a toda costa que las fecundidades bajen por debajo de ese nivel crítico del 1,5 hijos por mujer, porque va a ser muy difícil recuperarlo. Mi cuarta cuestión es, ¿el envejecimiento y la longevidad son fenómenos reversibles? ¿Se pueden cambiar? Miren, hay dos tipos de envejecimiento, el individual y el colectivo. El individual es irreversible. Una persona no puede tener dentro de un año una edad inferior a la que tiene este año, aunque hacen maravillas algunas personas al respecto. Hay una ley en estadística que la llamamos la ley de la coquetería femenina, porque hay mujeres, sobre todo mujeres, perdónenme, que les gusta una determinada edad y tienden a repetirla durante varios años. Esa ley de la coquetería femenina está presente en los varones, sobre todo en los mayores, que también tienden a quitarse años. Y si el envejecimiento individual es irreversible, miren, el colectivo lo es igualmente, o al menos es muy difícil de cambiar. A veces oímos voces diciendo, con una política adecuada podríamos hacer disminuir los niveles de envejecimiento. Miren ustedes, complicado. Se puede hacer de dos maneras, a través de un aumento de la natalidad o a través de un aumento de la inmigración. Pero sería necesario un volumen de nacimientos tan elevado o un volumen de inmigrantes tan fuerte que es impensable que en nuestras sociedades se pueda producir una reversión del fenómeno como consecuencia de estos procesos. Si sube la natalidad, ¿mejorará la situación? Sí. Si hay inmigración
que es muy selectiva desde el punto de vista de las edades, ¿mejorará la situación? Sí. ¿La cambiará? No. De tal manera que el envejecimiento es un fenómeno, como les decía, irreversible. Baja natalidad, quinta cuestión. Baja natalidad y fuerte envejecimiento. ¿Cuáles son sus efectos? Pues miren ustedes, las bajas natalidades van a provocar un problema serio de abastecimiento de la mano de obra en la base de la pirámide laboral. Miren, el caso de España, perdónenme que ponga el ejemplo que mejor conozco, es muy significativo. Nosotros de aquí al año 2030 vamos a perder 3,7 millones de personas en las edades comprendidas entre los 18 y los 45 años. ¿Cómo es eso? Pues porque las bajas natalidades de épocas anteriores van a determinar que la entrada por la base de la pirámide laboral va a ser cada vez más reducida. Y al mismo tiempo se va a producir el fenómeno contrario. Se van a incrementar los efectivos de las personas mayores como consecuencia del aumento de la longevidad y en el caso concreto de nuestro país y de muchos otros países europeos, como consecuencia de la llegada a las edades de 65 años y más de las generaciones nacidas en la etapa del baby boom. Si hoy España, si hoy mi país ya tiene problemas para pagar las pensiones por el sistema fundamental que tenemos, que es, como saben todos ustedes, el de reparto, ¿qué no va a ocurrir dentro de unos años cuando empiecen a jubilarse las generaciones del baby boom, que son las generaciones más numerosas de la historia reciente de nuestro país? Los defensores del sistema de reparto, mejor dicho, los defensores de los sistemas públicos de pensiones y, por lo tanto, poco partidarios de los distintos sistemas de capitalización, argumentan que no todo en esta situación es atribuible a la demografía, que es mucho más importante el papel de la economía y que el método de reparto, y en esto quiero insistir especialmente, podría ser sostenible. ¿Qué podemos decir a esta afirmación? Yo creo que no. Ellos argumentan una recuperación del empleo permitiría inyectar en el mercado laboral todos los desocupados que tenemos actualmente, por ejemplo, en nuestro país, que son 3,7 millones. Yo he hecho el cálculo. Y el cálculo me permite comprobar que si llegásemos a una situación de pleno empleo, el valor cotizantes pensionistas, que en estos momentos es de 1,9, podría subir a 2,3, pero con 2,3 no pagamos las pensiones. Un mínimo de 2,5 en economías como las nuestras serían imprescindibles. En otras economías probablemente un número más elevado de trabajadores. Hay otro argumento que se suele utilizar. Se habla del trabajo informal, que la inyección, que la recuperación, que la salida a la luz de los trabajadores informales podría multiplicar el número de cotizantes y con ello resolver el desequilibrio entre activos y dependientes. Yo aquí no voy a citar un ejemplo propio porque, aunque tenemos economía informal, como todos sabemos perfectamente, no tenemos valores especialmente intensos. Pero sí me voy a poner un ejemplo de Colombia. Y me voy a referir a un trabajo de mi buen amigo, el doctor Montenegro y otros colaboradores, que ponen claramente de manifiesto, y me consta que hoy va a hablar de estos temas, que la inyección de los que están en el sector informal a la economía formal tampoco permitiría resolver el problema del fuerte desequilibrio entre activos y dependientes. Y por último hay un argumento que es el de la productividad. Dice que un aumento de la productividad, dicen algunos, permitiría atenuar los desequilibrios. Bueno, es posible, pero no lo resolvería tampoco. Porque en las situaciones que nosotros tenemos, el fuerte envejecimiento que está experimentando la masa laboral del conjunto
no permitiría incrementos significativos de los niveles de productividad, permitiría mejoras, pero no niveles suficientes como para resolver ese problema. Aún los críticos del sistema de reparto argumentan que si bien el procedimiento puede hacer difícil el mantenimiento de las pensiones, el Estado puede recurrir a otras vías de financiación para pagarlas, ¿de acuerdo? Pero entonces no estamos hablando del sistema de reparto, estamos hablando de otra cosa completamente diferente, de eso que estaría apoyado en los presupuestos generales del Estado o en impuestos especiales como, por ejemplo, el que el líder del Partido Socialista Español acaba de proponer en el Congreso de los Diputados, que es un impuesto especial al sistema bancario. Mi sexta cuestión, es ¿por qué el viejo sistema de pensiones de Bismarck hoy no es útil, no nos sirve? Yo creo que por dos razones fundamentales. La primera razón es porque cuando él estableció el sistema en 1889, la esperanza media de vida no rebasaba los 35 años y hoy tenemos 80 y tantos. La segunda razón es porque la edad de jubilación fue establecida por él a los 70 años y pocas personas llegaban a cumplir esos años. Además del sistema resultaba socialmente muy injusto porque afectaba sobre todo a las clases altas de la sociedad alemana en una época en que el rango social era un claro factor de la mortalidad diferencial. La séptima cuestión, van quedándome pocos minutos, es ¿cómo han reaccionado las sociedades occidentales al desequilibrio entre activos y dependientes? Pues miren ustedes, hay unas medidas demográficas que se han puesto en marcha, en unos países más intensas, en otros países más tímidas, y hay unas medidas que afectan al propio sistema de las pensiones. Entre las medidas demográficas, algunas tienden a favorecer la inmigración. En Europa el crecimiento demográfico se debe el 85% a la inmigración y el 15% al crecimiento natural. Basarlo todo en la inmigración no es ya posible. Los emigrantes tienden a tener comportamientos demográficos en las segundas y terceras generaciones iguales que los de la población autóctona. Los inmigrantes envejecen también y cobran una pensión. Y además las fuentes de abastecimiento, créanme, por lo menos en esos escenarios empiezan a agotarse. Porque en todos los países del mundo, y esta es una constante, el crecimiento ha bajado mucho y la fecundidad ha disminuido en todas partes, incluso en Nigeria. Incluso en los países del África subsahariana. Pensar que seguimos en la explosión demográfica de los años 60 del siglo pasado es falso, y pensar que seguimos manteniendo niveles de fecundidad tan altos como los que teníamos es una falacia que no se sostiene. También, entonces, si no podemos basarlo todo en la migración, ¿qué otras medidas habrá que implementar? Bueno, pues las medidas basadas en lo que llamamos las políticas de ayuda familiar, que permiten a las familias educar en buenas condiciones o en mejores condiciones a los hijos que tienen. Y en este sentido podemos decir que, por ejemplo, en Europa hay una enorme diferencia entre la situación que presentan países como Suecia, donde las políticas son muy activas y muy útiles, y países del Mediterráneo, entre ellos España, donde prácticamente no existen, de tal manera que la fecundidad sueca es de 1,7 y la fecundidad española es de 1,3. En cuanto a las medidas basadas en los sistemas de pensiones, las voy a obviar. Ustedes las conocen mucho mejor que yo, son especialistas, yo no lo soy, y les mencionaría cuestiones que probablemente serían redundantes para todos ustedes porque tienen un conocimiento muy preciso de ellas. ¿El modelo demográfico europeo puede reproducirse en otros escenarios? Sería mi octava cuestión. La respuesta es claramente sí. Las tendencias que estamos observando en la evolución de la fecundidad internacional y las tendencias que estamos observando en los procesos de envejecimiento de las sociedades del mundo en desarrollo auguran que en un tiempo relativamente corto ya para muchos países se van a producir situaciones muy semejantes a los que han definido
la transición demográfica primera y la segunda transición demográfica, que en definitiva está definida por una serie de factores que no es el momento de entrar en ellos, pero que definen sociedades que en el fondo se caracterizan por esa doble condición de natalidades muy bajas y de envejecimientos muy profundos. Mi novena cuestión es ¿y qué va a pasar en América Latina? Pues en América Latina las cosas van a pasar de una manera muy rápida, como sabemos todos perfectamente. No les he ido poniendo diapositivas, pero lo que les puedo decir es que en estos momentos América Latina tiene ya 8 países con niveles de fecundidad por debajo de 2,1 hijo por mujer, no reproducen generaciones, y tiene 11 más que está entre valores de 2,1 y 2,5. Y que la suma de estos dos porcentajes, en lo que se refiere a la población total, ya representa pues un valor que está por encima del 60 y tantos %. Por lo tanto, América Latina va a experimentar una evolución de los niveles de fecundidad muy semejante a la que ha experimentado inicialmente el continente europeo. Y envejecimiento. Ciertamente América Latina está mejor, los niveles de envejecimiento son algo más bajos, todavía hay dividendo demográfico, pero ojo, el dividendo demográfico se acaba con una celeridad verdaderamente extraordinaria. Si hay algo que caracteriza a América Latina es que va a reproducir el modelo europeo perfectamente, ya lo está haciendo, pero con dos diferencias muy claras. La primera diferencia es de tiempo, va a tardar mucho menos tiempo en experimentar los mismos procesos. La segunda diferencia es de intensidad, va a llegar a valores muy bajos en un lapso de tiempo más reducido, lo cual va a provocar algunos problemas serios en no menos de 15 o 20 años. Por lo tanto, ojo, que el modelo europeo en este continente va a plantearse con toda dureza y frente a él conviene adoptar estrategias que en algunos casos podrán ser de naturaleza demográfica y en otros casos tendrán, en el ámbito que nos ocupa, tendrán que ser relacionados con esta cuestión tan fundamental de las pensiones. Y en Colombia, y llego a mi último punto para tratar de cumplir el tiempo, pues miren, Colombia, que me ha interesado especialmente y sobre la cual he procurado adquirir algunos conocimientos adicionales a los que podía tener previamente, va a reproducir exactamente el mismo modelo que estaba anunciando para América Latina. Miren, en Colombia ya no se reproducen las generaciones. Colombia tiene en estos momentos un valor de fecundidad de 2 hijos por mujer. Está en el borde, pero ya está por debajo del nivel del reemplazo. El envejecimiento está mejor porque está en un valor del 8%. No se podría definir a la población colombiana como una población envejecida, pero lo va a estar. Lo va a estar y en un lapso de tiempo, como en el conjunto de América Latina, realmente bastante breve, porque los valores que nosotros hemos estado manejando ya nos hablan de que los niveles de envejecimiento van a alcanzar cifras en torno al 15-16% en un periodo de tiempo muy breve y que la fecundidad va incluso a bajar por debajo del 1,7 y a establecerse en 1,689 aproximadamente. Estos datos tómenlos ustedes con la precaución debida, son tendencias de carácter general, pero que la realidad estoy seguro que no estará muy distante de la que acabo de describirles. Y llego al final y voy a regalar a la organización un minuto. Miren ustedes, he tratado de decirles algo más en profundidad lo que la demografía representa para el sistema de pensiones. Y empezaba con una hipótesis que he tratado de defender a lo largo de mi intervención. Y debo de acabar recalcando esa hipótesis como verificada. Con la demografía que tenemos no es posible ni mantener y mucho menos recuperar los sistemas de reparto, porque no se pueden buscar soluciones a un problema
con otro problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pujol, por su intervención. Doy paso a la doctora Natalia Roldán, subdirectora general de EULEN de España. Bienvenida. Me has encantado. Me ha encantado la exposición entera, pero ya saben que esto es como todo. Cada uno se queda de lo que escucha casi con lo que quiere, ¿no? Me ha encantado la idea de, a pesar de envejecer, ser cada vez más joven con ese concepto del umbral móvil que también nos has explicado, ¿no? Eso también tiene una consecuencia positiva para la economía de cada uno de nosotros y sobre todo de nosotras, porque bueno, igual ya no nos tenemos que preocupar tanto por intentar no envejecer, puesto que ya la propia demografía nos va a enseñar precisamente que con nuevos conceptos cada vez esa entrada en la parte de persona mayor se va a ir alargando a lo largo de los años, ¿no? Bueno, permítanme en cualquier caso, en primer lugar, felicitar a través de sus presidentes a FIAP y a Sofondo, bueno, pues precisamente por la organización de este congreso, de este seminario, y lógicamente por la invitación a participar, que me permite además conocer un país tan bonito como este, como Colombia. En mi caso es la primera vez que vengo, espero que no sea la última. Por cierto, tampoco conozco Chile, o sea que yo me ofrezco. Y lógicamente a todos ustedes por poder asistir a esta hora un poquito más complicada, que yo en cualquier caso, bueno, pues lo que voy a tratar es poner en este entorno de lo que hemos estado hablando durante toda la mañana, los temas que se han estado tratando, con respecto a los planes de ahorro, de pensiones, precisamente la parte de recursos de atención, que también son necesarios para atender a las personas mayores en un proceso de envejecimiento. Porque una vez adquirido un sistema en el que me permita tener unas cuantías económicas para poder hacer frente a mi envejecimiento, ¿qué puedo hacer con ese dinero para ser atendido en condiciones cuando empiezo a requerir unos cuidados especializados y unos cuidados de larga duración en todo este proceso del envejecimiento? Bien, para eso yo les voy a pedir que me ayuden, sobre todo en este inicio, para romper el hielo. Les voy a invitar a que cierren los ojos. Sé que les puede sorprender, sobre todo a estas horas. Más de uno puede aprovechar y ya no abrirlos en los próximos 30 minutos. No pasa nada, porque siempre pueden decir que ha sido mi culpa. Pero sí me gustaría que dedicáramos unos segundos. Les voy a pedir que piensen en una persona mayor. ¿Tenemos en la cabeza todos una persona mayor? Bien. Les voy a pedir ahora, pueden abrir los ojos, quien quiera, que levanten la mano a aquellas personas que han pensado en algún familiar suyo. Muy bien. Quieren a sus familiares, eso está muy bien. ¿Quién ha pensado en una persona que no conocía, una persona ajena, un prototipo de persona mayor? Que levante la mano, por favor. Bueno, ¿alguna persona en la sala? Y que levante la mano la persona que haya pensado en sí mismo o en sí misma. Bien, tengo 2, 3 aliados, 4, 5, bien, eso está muy bien. Muy bien. Bueno, yo espero que al final de estos minutos de charla consigamos ser conscientes de que todo lo que nosotros estemos hablando hoy, lo que se está hablando en diferentes foros, es lo que, bueno, pues de alguna manera tenemos que intentar enfocar, aunque sea pensando en el futuro nuestro, el día de mañana. A veces no somos capaces de hacerlo en el presente, por desgracia. Entonces sí, por lo menos, que seamos conscientes que cada uno de nosotros somos capaces de aportar un futuro diferente y, aunque sea desde esa mirada egoísta, será el futuro que cada uno de nosotros tengamos, ¿no?
Bien, dicho esto, y no me quiero alargar, que luego vienen unos problemas de tiempo, pero cojo el minuto que el doctor Rafael ha cedido a la organización. Vamos a empezar, pues casi partiendo del mismo punto que hemos estado comentando, ¿no? Es decir, al final todos los países nos vamos a encontrar en la misma situación. Otra cosa son los tiempos, ¿no? Pero efectivamente en todos los países hay un proceso absolutamente natural de mejora, de evolución, que al final da lugar a que los servicios de atención a personas tengan que implantarse en todos los países. Parte de ello, y lo comentaba esta mañana también el doctor Artur, precisamente es la evolución tanto de la tecnología como de la ciencia, de la medicina, que nos permite al final un proceso de envejecimiento, de unos cuidados de larga duración, y eso es absolutamente intrínseco a la evolución de los diferentes países. Por supuesto, la evolución económica, y algo muy importante es la reducción efectivamente del número de miembros familiares y la incorporación de la mujer al mundo laboral. La incorporación de la mujer al mundo laboral bueno, pues ha sido y es un hito también disruptivo en la situación de planes de cuidados. En cualquier caso, les traslado la experiencia que hasta ahora, y a raíz de la reciente celebración en el año 2016 de los 10 años de implantación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, sí quiero por lo menos ubicarles en algunas diferencias territoriales que tenemos en nuestro país, en España. En este caso, contamos con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y a su vez existen diferentes corporaciones locales. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que a pesar de que en el ámbito de los servicios sociales y los servicios de salud dependen de un mismo ministerio a nivel estatal, las competencias están transferidas. Es decir, en cada territorio autonómico encontramos bueno, la competencia en materia tanto de sanidad como de servicios sociales, y por otro lado las corporaciones locales pueden bueno, pues hacer mejoras al sistema general propuesto. Hay varios hitos fundamentales, tanto en el sistema de atención social como el sistema de atención sanitaria. Bueno, he destacado los que entiendo que pueden ser de mayor interés. En la parte de sistema de atención sanitaria, que digamos es el que ha tenido siempre un mayor recorrido y más sólido, esas diferencias autonómicas bueno, pues dieron lugar a que en el año 2003 se implantara finalmente una ley de cohesión y calidad en el Sistema Nacional de Salud, precisamente para establecer de forma firme cuáles son la cartera de servicios que todo ciudadano, de manera universal y equitativa, bueno, pues tiene que recibir independientemente de cuál sea su lugar de residencia. En el ámbito del sistema de la atención social, digamos que hemos empezado más tarde. Y, bueno, quizá lo más destacado fue en 1988 el Plan Concertado, que trató de establecer la colaboración entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas para que a nivel local los ayuntamientos pudieran desarrollar y tuvieran capacidad económica y técnica para hacer una atención bueno, pues en aquellas situaciones de verdadera necesidad de los ciudadanos, ¿no? Situaciones en las que bueno, pues había personas que se encontraban en riesgo de exclusión social y bueno, pues implantado este sistema, lo que se pone de manifiesto es que muchas personas que se encuentran en ese riesgo de vulnerabilidad y de situación social, digo de exclusión social, son personas mayores. A partir de ahí, en el año 2006 se plantea que tiene que existir una ley que unifique y que de alguna manera aborde el reto, que no problema, el reto del envejecimiento, ¿no? Porque bueno, es una buena noticia el que podamos envejecer, más que nada que no hacerlo, las consecuencias son más negativas, ¿verdad? Entonces, por lo menos envejezcamos. En este caso, lo que se hace es establecer una serie de cartera de servicios y un baremo común de acceso a esos recursos, pero para ello, bueno, pues lógicamente se establecen una serie de baremos y descripciones
para que pueda ser reconocido esa situación de dependencia, luego vamos a hablar de ello, y por tanto percibir diferentes recursos. Unos son económicos o pueden ser económicos y otros en forma de servicio. En cualquier caso, el sistema de atención sanitaria, fundamentalmente, y por no extenderme mucho, tiene 3 niveles: la atención primaria, la especializada y la atención de urgencias. La especializada, bueno, se puede dar tanto a nivel hospitalario como ambulatorio y, bueno, pues prácticamente está siempre todo organizado en diferentes áreas sanitarias que se componen de diferentes números de hospitales o centros de atención primaria en función del número de población. Y, por otro lado, la parte de recursos sociales, antes de la ley, incluso ahora con su mantenimiento, establece que hay una serie de servicios básicos que fundamentalmente son de información y de atención de trámite de situaciones de urgencia y emergencia o de riesgo de exclusión, insisto, para lo que son sus ciudadanos, en este caso muy vinculado al tema del ámbito de la familia, donde lógicamente las personas mayores tienen una presencia importante, y luego temas también que están vinculados con inclusión social. Con este panorama, bueno, pues al final en España se desarrolla una serie de servicios y de recursos que permiten atender a su población, pero por desgracia de manera independiente. Es decir, por un lado, el sistema sanitario desarrolla una serie de cartera de servicios y el sistema social otro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues que lógicamente en un proceso de envejecimiento las personas requerimos de ser atendidos en ese concepto sociosanitario. Es muy difícil entender o abordar un problema sanitario de una persona mayor sin atender su situación sociofamiliar y a la inversa. En muchos casos hay muchísimos problemas que derivan en una situación de un empeoramiento sanitario, ¿vale?, precisamente por una falta de apoyo, y normalmente esa falta de apoyo puede generar también que la persona, bueno, pues tenga menos capacidad para el autocuidado o la prevención de algunas enfermedades. En cualquier caso, de los recursos sanitarios, la parte de atención primaria fundamentalmente va a tener actuación en ese concepto de familia, actuación en materia preventiva fundamentalmente, con lo cual todo lo que puedan ser campañas que ayuden a un envejecimiento saludable a nivel sanitario se tratan de promocionar desde el ámbito de la atención primaria. Por otro lado, la especializada, desde la cual nos pueden derivar desde la atención primaria, pues lógicamente, bueno, pues va buscando una criba, un diagnóstico más certero o, lógicamente, bueno, pues pasar, si tengo algún tipo de patología que luego tiene que ser tratada a nivel hospitalario, bueno, pues lógicamente hacer todo ese screening. Y luego la atención urgente, que lleva tanto una atención a nivel domiciliario, que se puede hacer también desde la parte de atención primaria, como en el ámbito hospitalario. El transporte urgente también está incorporado y programado en los recursos sanitarios desarrollados. Y, por otro lado, los recursos sociales. Bien, los recursos sociales, como les decía, tienen muchos años de evolución. Aunque yo los nombro todos, me voy a parar más en los que están desarrollados específicamente en la ley. La ley tiene una cartera de servicios que tienen que ser previamente cribados a través de una baremación de cada una de las personas que quieren acceder al sistema y establecer ahí un programa de intervención individual. ¿Por qué? Bueno, pues porque se considera que la ley trata de establecer un derecho subjetivo de cada uno de los ciudadanos de poder solicitar una ayuda por esa situación de dependencia en la que se puedan encontrar, y que es importante tener en cuenta que en muchos casos lo que se quiere es mantener ese cuidado en el entorno familiar y, por tanto, se precisa de una baremación tanto de la situación funcional mental como social de cada una de las personas y de ahí establecer cuál es la propuesta de cuidado más adecuada. También se busca la participación precisamente en la elección del cuidado de la persona mayor que lo recibe. Hasta entonces, prácticamente, lo que se establecía era sin preguntar qué tipo de cuidados tendrían que recibir, y en este caso lo que se hace es partícipe de ello a la persona que los va a recibir más adelante.
En la parte del ámbito domiciliario, fundamentalmente desarrollan los servicios preventivos, los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio. Y si nos vamos al ámbito institucional, los centros de día y de noche y centros residenciales. Y nos vamos a encontrar también con dos tipos de prestaciones económicas. Aquella prestación que se concede para el cuidado en el entorno familiar, es decir, existe un familiar en el domicilio que se hace cargo de mi cuidado y por eso recibo una prestación económica. Y por otro lado, prestación económica vinculada al servicio, es decir, allí donde la Administración no llegue a darme un recurso, sí tiene la obligación de darme una ayuda económica para que yo pueda contratar ese servicio a través de una red de recursos privados. Bien, al servicio de teleasistencia, y no me voy a detener mucho por el tiempo, el servicio de teleasistencia es uno de los recursos además mejor valorados por las personas que lo perciben. Y bueno, pues consiste fundamentalmente en instalar en el domicilio de la persona mayor un dispositivo, un terminal fijo, con un pulsador que queda conectado a una central de atención especializada durante 24 horas del día. De tal manera que si hay una situación de urgencia o de emergencia, la persona puede pulsar y automáticamente entra en contacto con esa central de atención para resolver la incidencia. Curiosamente, y es uno de los problemas también que, teniendo en cuenta los datos sobre la evolución demográfica, los problemas más grandes que estamos encontrando en este proceso de envejecimiento a través de la gestión de los servicios, en muchos casos son problemas de soledad, no de cuidado, sino de soledad. Y el servicio de teleasistencia se acaba convirtiendo en un punto de referencia para la persona que vive sola y tener un contacto continuado con el mundo exterior, teniendo en cuenta que a veces hay personas que no pueden salir de casa. Por otro lado, tenemos el servicio de ayuda a domicilio. En el servicio de ayuda a domicilio ya sí se desplaza una persona al domicilio de quien hay que atender. En este caso se pueden realizar diferentes actividades, pero fundamentalmente van vinculadas a la atención personal y apoyo en el hogar. Entonces se trata de hacer un mantenimiento, tanto con la teleasistencia como la ayuda a domicilio, fundamentalmente un mantenimiento de la persona mayor en su domicilio durante el mayor tiempo posible. Porque otra de las experiencias también que tenemos es que las personas donde queremos estar es en nuestra casa. Otros recursos que van vinculados a esa atención en el ámbito comunitario están vinculados con la actividad de los centros de día. Los centros de día pues consisten, como bien saben, en pues unos servicios de funcionamiento de lunes a viernes. Normalmente va con el servicio de transporte incluido para que las personas que tengan dificultad para caminar puedan asistir y durante todo el día reciben diferentes programas, tanto actividades de rehabilitación como a nivel cognitivo. También tiene toda la parte de atención personal y se garantiza también, al menos, que es otro de los problemas que preocupaban mucho, la parte de la alimentación. Los centros de día suelen incluir el desayuno, la comida y la merienda de las personas que asisten a ellos. De tal manera que este tipo de recurso sirve, por un lado, de respiro para el cuidador principal, puesto que en el tiempo que la persona mayor acude a este centro, yo, si soy su cuidadora, puedo estar compaginándolo con una actividad laboral y no tengo que dejar mi puesto de trabajo para atender a esa persona mayor. Y, por otro lado, la parte directa de prevención que puedes realizar con la persona que asiste al centro. Los servicios preventivos, pues tienen un desarrollo menor, fundamentalmente están vinculados a la parte funcional y luego tenemos los centros residenciales. Los centros residenciales que fundamentalmente lo que están cambiando son las metodologías del enfoque del tratamiento de la persona mayor, haciendo un concepto centrado en la persona y no haciendo que la persona se adapte a las estructuras rígidas a veces de los sistemas. Y como les adelantaba anteriormente, dos tipos de prestaciones económicas que van vinculadas a la contratación de servicio. Bien, ¿cuál es nuestra experiencia a través de la gestión de estos servicios? Bueno, pues fundamentalmente, como les decía, es que los dos sistemas de atención
a personas, necesitan trabajar de manera mucho más interrelacionada. Esa es una de las maneras también de llegar a lograr una sostenibilidad del sistema en lo que es la parte de atención. No hablamos ahora mismo de la parte económica, que también, porque los servicios cuestan, los servicios tienen un precio. Lo que no tiene sentido es no aprovechar las sinergias entre unos y otros, y por supuesto lo que no tiene sentido es que al final la persona que recibe un tipo de recurso, un tipo de servicio, tenga más de un interlocutor, sobre todo porque se pierde la perspectiva de cuál es la necesidad de esa persona. En cualquier caso, el sistema de atención social basado en la ley es un sistema de derecho subjetivo y en el sistema de atención sanitario universal y gratuito. Aquí tienen algunos datos que no me voy a detener porque esta mañana hemos estado viendo muchos, pero sí el gasto del sistema sanitario, del sistema de la ley de dependencia, que está vinculado a la ley. Como pueden ver, el de sanidad representa un 9%, algo más de un 9% del PIB, y en el caso de la atención a la dependencia apenas llegamos al 1%, con lo cual, bueno, pues existe ahí una evidencia de cuál es el gasto mayor en nuestro país y, lógicamente, bueno, pues yo creo que estamos todos mucho más sensibilizados, lo veíamos antes, ¿no?, con el hecho de que cualquier persona en cualquier momento podemos hacer uso del sistema sanitario, del sistema de salud. Yo puedo tener un problema de salud, pero pocos somos conscientes de si el día de mañana voy a necesitar personas que me cuiden o asistir a algún servicio para que me atiendan y me cuiden. De la parte de la ley, sí me gustaría destacar, bueno, pues precisamente cómo del acceso que se tiene a este tipo de recursos, la aplicación de la misma a efectos de beneficiarios, pues tiene un gap bastante importante. De hecho, se reciben, y los últimos datos, hay 1.700.000 solicitudes hechas al sistema y hoy por hoy beneficiarios con prestación son unos 959.000 personas. Es decir, es verdad que no todo el mundo tiene derecho a percibir esa prestación, sí tienes derecho a solicitarla. Y a través de la baremación, si no tienes un grado de esa situación de dependencia, se entiende que no requieres de estar en el sistema de atención con respecto a esta ley. Por eso sí, a través del ámbito local se puede percibir algún otro tipo de recurso. En cualquier caso, ahí pueden ver los porcentajes de prestaciones a través de recursos directos. Es decir, el 67%, casi el 68% de las personas están atendidas a través de servicios, ya sea de ayuda a domicilio, de teleasistencia, de centros de día o de residencia. Y luego, variando el tipo de grado de la situación de dependencia en la que te encuentres, que puede ser una dependencia moderada, severa o una gran dependencia, que sería el nivel mayor, se pueden percibir o diferentes tipos de ayudas económicas o diferentes horas o intensidad que llamamos en la ayuda a domicilio. Esto no ocurre en el centro de día y en la teleasistencia porque es un servicio que, independientemente del grado, si se te da el servicio de teleasistencia, funciona exactamente igual para todos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues este sistema evidencia la necesidad de colaboración tanto del ámbito público como el ámbito privado en la atención sociosanitaria. Y bueno, pues esa es la forma al final que los ciudadanos acabamos haciendo frente a nuestro proceso de cuidado. Nosotros, a través de la experiencia que tenemos en la gestión de recursos, de hecho, este año celebramos ya los 30 años de experiencia en el ámbito de los servicios sociosanitarios, llevamos ya también muchos años operando aquí en América. Pues el número de personas atendidas y de los recursos y servicios que gestionamos nos permite tener una visión quizá más objetiva en tanto en cuanto somos partícipes de los dos sistemas y además gestores de los dos, porque en este caso los procesos de externalización que se llevan a cabo en España permiten que empresas privadas seamos gestores de servicios públicos, que no es una privatización, sino simplemente una delegación de la gestión de un servicio público. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, pues fundamentalmente que es necesario la integración de los sistemas para la atención del envejecimiento.
No tiene ningún sentido que estemos funcionando en paralelo y que estemos duplicando, en muchos casos, servicios que al final lo que hacemos es duplicar los costes y, por tanto, hacer menos sostenible el sistema de atención. Es verdad que el hándicap de la financiación la vamos a tener siempre. Y una de las conclusiones a la que he llegado es que es imposible llegar al sistema FETEN, porque, como bien sabemos, la propia evolución de la sociedad, la propia evolución de las personas que vamos envejeciendo, hace que tengamos necesidades distintas, la tecnología avanzará más, la ciencia avanzará más y, efectivamente, tendremos que tener un sistema que esté en constante y continuada revisión. Y es verdad que también tenemos que lograr hacer programas preventivos, no solo como labor educativa, para hacernos más conscientes del papel que jugamos cada uno de nosotros en ese proceso de autocuidado, en ese proceso de ahorro, en esa concienciación de qué podemos poner cada uno de nosotros para que el día de mañana el sistema sea lo más sostenible o con una mayor cobertura. Y para concluir, pues prácticamente unos tips que yo creo que me da tiempo en los 4 minutos que quedan. Envejecer es un éxito y eso es muy, muy bueno. A veces parece que lo planteamos siempre todo como un problema. Creo que en realidad son retos. Retos que parte de cada uno de nosotros, parte de administraciones públicas, parte de entidades privadas. Insisto, nosotros como ciudadanos, en ver de qué manera podemos hacer el abordaje más sensato, ¿no? El sentido común es importante en estas cosas, ¿no? La cronicidad y los cuidados de larga duración son parejos al proceso de envejecimiento, van de la mano. Y a mayor envejecimiento, mayores problemas de cronicidad. Y en el caso de la cronicidad, no se puede curar. En el caso de la cronicidad lo que necesitamos es cuidar. Y en cuidar tenemos que invertir también para que pues realmente tengamos garantías de tener equipos de profesionales formados que entiendan no solo los procesos de envejecimiento, sino también de las características individuales de cada uno de nosotros. En cualquier caso, los cambios sociodemográficos, como ya sabemos, van a tener un impacto muy importante y no se puede entender tampoco hacer políticas dejando aparte todo el sistema familiar, ayudas efectivamente para familias, tratar de potenciar de alguna manera la natalidad de los países y, bueno, pues fundamentalmente tratar de establecer también un sistema intergeneracional y transversal entre diferentes estamentos, ¿no? El proceso de envejecimiento, hemos estado hablando del sistema de salud, el sistema sanitario, pero les diré que en muchos casos es tan necesario como establecer políticas y medidas en materia de vivienda, que sean viviendas que se construyan ya adaptadas. La adaptación de una vivienda me va a permitir que el servicio que yo tenga que prestar a lo mejor dure menos tiempo y, por tanto, cueste menos, pero además va a permitir que las personas sigan en contacto en su entorno comunitario y, de esa manera, no hay mejor prevención que lograr un entorno activo para la persona. El envejecimiento, como les decía, conlleva una serie de características biopsicosociales que obligan a tener una atención sociosanitaria y a veces no es cuestión de crear sistemas nuevos, sino reordenar lo que ya tenemos. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es poner a la persona en el centro de la necesidad, no poner los sistemas y luego que las personas tengamos que consumir o tengamos que acceder a lo ya existente. Ahí es donde al final se establecen muchísimas duplicidades. El sistema de financiación mixto y de participación, bueno, lógicamente es otra evidencia. Es cierto que muchas veces cuando se habla de la coparticipación, a veces el propio diseño de un servicio puede hacer que la persona que lo perciba coparticipe en su coste, sin que sea un desembolso directo económico. Y, lógicamente, bueno, pues la flexibilidad y el concepto de cambio en edades de jubilación que, lógicamente, hagan que bueno, pues el sistema tenga durante más tiempo personas activas en materia de empleo.
Hay que incentivar diferentes sistemas de ahorro, desde luego los personales, que esos todavía no están suficientemente desarrollados, igual que bueno, pues hay un mayor desarrollo, por ejemplo, de planes de pensiones, no lo hay, de seguros privados en materia de dependencia, que es otro de los temas que están también ahora encima de la mesa para ver cómo incentivar fiscalmente y, bueno, pues fundamentalmente que pensemos si los servicios que definamos hoy, bueno, pues son sostenibles para el día de mañana. En cualquier caso, la tecnología, que se ha mencionado también esta mañana, es importante a varios efectos, ¿no? Pero uno de ellos es por compartir y tener un sistema único de atención, de información. Lo comentábamos también esta mañana, me llamaba la atención precisamente esa parte de vida laboral y de historia clínica, echaba de menos la social, ¿no?, que forma parte de la vida de una persona. Y esto es uno de los hándicaps también, porque un sistema único de información de las personas, con todas las variables que puedan conllevar bueno, unas mejores condiciones en mi situación de jubilación, es la que va a permitir bueno, pues tomar decisiones de manera muchísimo más ágil, ¿no? Y algo que es fundamental, todo el proceso de envejecimiento, todos los servicios y recursos que hay que desarrollar para hacerles frente, es un importante yacimiento de empleo. Un empleo que tenemos que lograr que sea un empleo de calidad, que sea un empleo reconocido y que sea un empleo del todo cualificado. De tal manera que, bueno, pues la próxima vez que nos preguntemos o imaginemos en una persona mayor, bueno, pues que cada uno de nosotros queramos reflejarnos en un sistema realmente de calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Roldán, por su intervención. Invito al doctor Montenegro, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo, Rafael, Natalia y a todos ustedes. Colombia, como ustedes saben, estamos en medio de una campaña presidencial dentro de la cual finalmente el tema de la necesidad de una reforma pensional tomó un lugar importante en esa discusión y eso es muy bueno que haya sucedido. Un poco lo que quiero hacer en esta presentación es resaltar un par de aspectos, de insumos para esa discusión. Pero déjenme comenzar diciendo que nosotros en Colombia, bueno, y en todos nuestros países, necesitamos un sistema pensional que tenga varias características, pero fundamentalmente que sea sostenible en el tiempo y sea capaz de proveer una pensión buena y justa para los adultos mayores. Ese debe ser el objetivo central. El objetivo no debe ser otro, distinto, como ha pasado en algunas partes, resolverle los problemas fiscales al gobierno, darle caja o de esas cosas. Durante mucho tiempo, y ciertamente desde que se inventó el sistema de reparto en Alemania por Bismarck, durante mucho tiempo ese sistema se sustentó, se justificó en un contrato intergeneracional que se consideró eterno y justo. La idea de que siempre habría suficientes jóvenes trabajadores activos para pagarle con sus cotizaciones directamente las pensiones a los adultos mayores. Siempre se consideró que esa relación, si bien no era estable, sería muy alta, la relación entre trabajadores activos y adultos mayores. Ese contrato intergeneracional ya está roto, ya está quebrado. Se ha enfatizado mucho en esta discusión, incluso esta mañana aquí,
básicamente dos razones por las cuales ese contrato ya está roto: la transición demográfica y la informalidad laboral. Yo quiero agregar otro elemento que ha roto ese contrato o lo romperá aún más en el futuro, ese contrato intergeneracional. Y un poco lo mencionó ya Klaus Schmidt-Hebel esta mañana. Es la digitalización de la sociedad. Que los robots y los algoritmos están reemplazando trabajo humano, y vaya usted a cobrarles, ¿no?, la cotización a pensiones a un robot o a un algoritmo. Esa relación entonces de trabajadores activos, adultos mayores, será aún más baja. Y en ese sentido, me atrevo a decir, quien gire un cheque bajo ese contrato intergeneracional estará girando un cheque sin fondos. La discusión que tenemos entonces delante de nosotros no es, como se ha planteado también en Colombia, entre el sector público y el sector privado. Esa no es la discusión, esa no puede ser la discusión. La discusión tiene que ser entre un sistema viable y uno que no es viable. Y tenemos que escoger un sistema viable que bien puede ser administrado tanto por el sector público como por el sector privado. En este orden de ideas, entonces, déjenme tratar los siguientes puntos. Primero voy a enumerar unos problemas que consideramos enfrenta un sistema pensional en Colombia, pero son comunes a la mayoría de nuestros países. Dos, voy a entrar en este tema de la digitalización. En tercer lugar, voy a discutir un tema de las rentabilidades del sistema de capitalización versus las rentabilidades de los sistemas de reparto. Quiero introducir esta discusión que por lo menos en Colombia no la hemos tenido muy abiertamente, y creo que es muy relevante para lo que aquí estamos discutiendo. Y finalmente enumeraré lo que consideramos unas premisas o unas bases para lo que debería contener una reforma. Problemas del sistema pensional. 1, la transición demográfica. 2, la informalidad laboral. 3, la digitalización de la sociedad. 4, la baja rentabilidad de los regímenes de reparto. Volveré a este tema más adelante. 5, un problema que tenemos aquí en Colombia y lo tienen en Perú también. Creo que somos los pocos países, que es la coexistencia de dos regímenes. Uno de reparto y otro de capitalización individual, con unos arbitrajes absurdos entre ellos y que tenemos que eliminar. 6, un problema que existe en muchas partes, en Colombia es tremendo, la inequidad del sistema de reparto que tenemos, que según cifras del gobierno nacional, como se ha repetido tanto en los medios recientemente, otorga subsidios que alcanzan a unos 2 puntos del PIB en las pensiones del régimen público y que se concentran en el quintil más alto de ingresos. 3 estudios muestran que ese solo hecho eleva significativamente el coeficiente de Gini del país. 7, tema un poco jurídico, la inexistencia de un régimen de seguridad social para los informales y para los cuasi formales. No voy a entrar a profundizar, quizás el día de mañana toco este tema con más detenimiento. 8, el precario gobierno corporativo del régimen público de pensiones, ¿no?, que hay que corregir. Y finalmente, el déficit fiscal del régimen público, que como ustedes saben, ya se ha mencionado acá, tiene un hueco, el solo hueco, de 41 billones de pesos este año, que representa un 4% del Producto Interno Bruto, el solo hueco del régimen público de pensiones. No solo el régimen general, eso hay que incluirle los maestros y los militares y otros regímenes especiales, pero es una cifra muy considerable. En este orden de ideas, entonces, me voy a concentrar sobre todo en los puntos 3 y 4, la digitalización de la sociedad y la baja rentabilidad de los regímenes de reparto, pero para llegar al 3 tengo que repasar un poquito lo de la transición demográfica y lo de la informalidad
laboral. Y permítame entonces, mostrando rápidamente lo que ha sido y continuará siendo durante este siglo la transición demográfica en Colombia, expresada en estas pirámides, y las de la derecha ya no son tan pirámides sino botellas, pero prefiero ilustrar más detalladamente esto con estas curvas. Esas curvas representan la razón de los trabajadores activos a los adultos mayores de 65 años. Estoy utilizando aquí las definiciones de las Naciones Unidas y los datos de población, los escenarios medios de las Naciones Unidas. La curva superior es Colombia, tenemos también Chile, Japón y España. Básicamente lo que dice esta gráfica es que hace medio siglo Colombia tenía más de 11 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy tenemos un poquito menos de 7. Uno diría que aún con 7 trabajadores cotizando con unos parámetros razonables de un régimen de reparto de prima media, como lo llamamos acá, esto es, por lo menos en el corto plazo, sostenible, ¿no? y estaría en equilibrio. Lo que uno nota ahí, como lo resaltaba Rafael Pujol, cae rápidamente esta relación. Hacia el año 2030 tendremos solo 4 y hacia el año 2055 tendremos solo 2. En esta forma, aun si el flujo de este año está en equilibrio en valor presente, esto ya estaría en desequilibrio, a no ser que hagamos unos ajustes muy grandes a los parámetros, que aumentemos las cotizaciones o que reduzcamos las tasas de reemplazo, etc. Chile está en 4, España está en 2, Japón, que es considerado un país pues ya de viejitos, está en un poco más de 1. Esto es preocupante, pero digamos, uno diría, pues esto daría algo de tiempo, alguna cosa. No. Pero veamos los efectos de la informalidad. En la gráfica de la izquierda ustedes tienen la pirámide demográfica para los mayores de 15 años, según las encuestas de hogares. Todavía es una pirámide más o menos bien formada, parece un árbol de Navidad, pero en el lado derecho ustedes tienen para los mismos rangos de edades los que efectivamente están cotizando a la seguridad social. O sea, pasamos de ese árbol tan bonito, lindo, a lo que yo llamo un chamizo reseco o algo así. Y trasladamos estas cifras a nuestro gráfico anterior. Lo que esto nos dice básicamente es que en teoría tenemos 7 trabajadores activos por cada adulto mayor, pero si tenemos en cuenta solo los que están cotizando, no estamos en ese punto A, sino que estamos en un punto como A'. O sea, es como si que es el punto que habríamos obtenido por allá en el año 2055 o 2060. Es como si la informalidad nos envejeciera prematuramente y hoy, no dentro de 40 años, hoy tenemos solo 2 trabajadores activos por cada adulto mayor. Claramente un régimen de reparto de prima media no es financiable con esta razón de trabajadores activos a adultos mayores. Este es el efecto brutal de la informalidad. Hago un paréntesis para presentar esta gráfica e ilustrar un poquito más este tema de la informalidad que también fue discutido esta mañana en un panel que nos dio muchísimas lecciones y resalta la importancia de que discutamos aún más esto de la informalidad. En esta gráfica ustedes tienen una comparación entre Colombia y España. Queridos amigos españoles, es muy útil comparar a Colombia por España porque básicamente tenemos las mismas cifras demográficas y las mismas cifras del mercado laboral. La población es básicamente la misma, alrededor de 47 millones o algo así.
La población en edad de trabajar, 38 y 36 millones. La población económicamente activa, 24 y 22 y medio. Los ocupados, ahí se separa un poquito, pero fíjense la parte derecha de este gráfico. En España cotizan a pensiones, a la seguridad social en pensiones, más de 18 millones de personas. En Colombia cotizamos solo 7.8. 7.8. De hecho, esto es peor. Porque esos 7.8 responden a la pregunta, ¿usted cotizó el mes pasado a pensiones? Entonces eso da 7.8. Pero usted pregunta, ¿usted cotizó por lo menos 9 meses en los últimos 12 meses en el último año? ¿Adivinen cuánto es? 2.4. 2.4. Que es una cifra que se acerca a la última variable que medimos en la derecha, que es la pregunta ¿cuántos declaran renta? En España declaran renta 19 millones y medio de personas. Colombia, 2.1 millones. Esto lo que quiere decir es que los problemas fiscales que tenemos, o una buena parte de los problemas fiscales que tenemos en Colombia, es la informalidad. Y hay cifras similares para las empresas. Que muy pocas empresas están pagando impuestos y a esas pocas que pagan les estamos cobrando unas tasas altísimas. Me estoy entusiasmando en esto y sigo adelante porque tengo que continuar con mi presentación. Entonces la informalidad nos tumba esta relación de 7, que en teoría tenemos, a un poquito más de 2. Pero está el tema de la digitalización de la sociedad. Los robots que se están instalando y que están reemplazando trabajo humano. Aquí hay algunas cifras. Stock estimado de robots industriales en el mundo. Esto está creciendo exponencialmente. No voy a detenerme en las gráficas. Robots industriales vendidos por países en 2016. China, Japón, Alemania. Efectos de la digitalización en sectores específicos. Los recaudos de peajes están siendo reemplazados por recaudadores o ya hace mucho tiempo electrónicos. Ejemplos, ahí están las tecnologías y las empresas, open source, self-check de Google, pilotos de combate reemplazados por drones, ahí está la empresa Northrop Grumman, maquinistas en los trenes, despachadores de taxis, etcétera, ¿no? Etcétera. Esto se está dando en todos los sectores. Esta gráfica es impresionante para los Estados Unidos. Unas estimaciones que dicen que básicamente el 47% del empleo tiene una probabilidad de 0.8 de que será reemplazada por algoritmos o por robots en algún momento. Sobre todo en empleos de baja calificación. Los que se van a defender más son los que requieren más alta calificación de los trabajadores. Si trasladamos esto entonces a nuestra gráfica anterior, o sea, a esta relación de trabajadores activos a adultos mayores, vemos que va a ser aún más baja de lo que pensábamos, por efecto de la digitalización de la sociedad. O sea que vamos a tener menos cotizantes formales para sostener, ¿no?, un régimen de prima media o de reparto en el futuro. El tema de las rentabilidades, de los sistemas de capitalización versus los sistemas de reparto. Imaginemos por algún momento que esa relación de trabajadores activos a adultos mayores se pudiera mantener, digamos, lo que sea, 7. Lo que voy a decir
provee argumentos para pensar que aun si esa relación se mantiene y uno pudiera argumentar que se puede mantener el contrato intergeneracional, hay otras razones para pensar también que un sistema de ahorro y capitalización es superior a un sistema de reparto. La rentabilidad de un sistema de capitalización, pues básicamente el retorno al capital, eso no tiene mucho misterio, pero la rentabilidad de los sistemas de reparto puede tener más misterio. En Colombia algunos han dicho que eso se estima por el costo de oportunidad de emitir un bono. En esto hay una literatura que hasta donde sabemos se remonta a Samuelson, un paper de Samuelson del año 58. Se discutió mucho de esto en los 80s y 90s y revivió este debate Thomas Piketty en su famoso libro El capital en el siglo XXI, y a raíz de eso ha habido aportes como el profesor Sala y Martin, quien nos acompañará mañana por la tarde acá en este escenario. Para ponerlo en términos muy simples, supongamos, ¿no?, que tenemos un modelo en que la gente vive solo 2 periodos, recibe un salario W y cotiza, y vive un segundo periodo. Entonces un poco es pensando qué le provee cada régimen de reparto de capitalización en ese segundo periodo. Básicamente eso está dado por las pendientes de esas curvas. Una de las la pendiente del sistema de capitalización es la tasa de interés R, y la otra, esto no es muy intuitivo, pero un poco los recursos en un sistema de reparto en el segundo periodo van a estar dados por el crecimiento real de los salarios y por el crecimiento de la población. Así la masa salarial para el segundo periodo será la suma de esas dos tasas. Esto es un problema empírico, pero hay una serie de razones para argumentar, no me voy a detener en ellos, que la tasa de retorno al capital es superior a la suma del crecimiento de los salarios y el crecimiento de la población. Eso es básicamente el argumento central del libro de Thomas Piketty. Y más aún, él dice que esa relación es de 5 a 1. Y argumenta en su libro que por esta razón los sistemas de capitalización son superiores a los sistemas de reparto. No pide que se implementen en todas partes porque aduce otros problemas. Que la transición sería muy costosa, ciertamente en España, pero el argumento lo da. Y la verdad es que esas transiciones sí se han podido hacer en nuestros países, como en Chile, Perú, América Latina y México. Además, porque Piketty está preocupado en otras cosas. El problema es la inequidad. Y entonces, entonces lo que propone es un impuesto al capital para que haya más equidad, cuando debió haber propuesto exactamente lo contrario. Es permitir la generación de riqueza y que los trabajadores puedan acceder a esos rendimientos, y eso es precisamente lo que hacen los sistemas de capitalización individual, darle la oportunidad a los trabajadores de que tengan esas mayores rentabilidades, y eso es precisamente lo que ha argumentado varios economistas, entre ellos el profesor Thomas Sargent, Premio Nobel de Economía, quien nos acompañó aquí en este congreso hace un par de años. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo son esos retornos? Dame unas cifras. Aquí hay unas cifras de Colombia. El retorno de los fondos de pensiones, retorno acumulado está alrededor del 8% en términos reales, neto de todas las cosas, y el retorno a un régimen de reparto medido en esa forma puede haber varias estimaciones, todas por debajo del 2%. Con estos elementos en mente, entonces,
creamos un modelo, ahí dice teórico, es más modelo estilizado, para comparar las tasas de reemplazo de sistemas de capitalización versus sistemas de reparto en varios países. Y como reinventar la historia, ¿no? Simular la historia hacia atrás y hacia adelante. E introdujimos todas estas variables que he mencionado. La transición demográfica por el cambio en la composición de activos adultos mayores, los cambios que están dando en las expectativas de vida, diferentes supuestos sobre rentabilidades de los dos sistemas, medidas en la forma como lo dije, y un supuesto fundamental es de que vamos a suponer plena formalización, esto se podría también suponer con informalidad, todos los trabajadores formales cotizan o a reparto o a capitalización. Es un modelo que tuvo como punto de partida el trabajo de Richard Jackson de 2015, que ustedes conocen, y que expuso él hace un año en este mismo escenario. Se hacen muchos supuestos, no voy a entrar a listar cada una de estas cosas, ¿no? Pero básicamente hay que hacer una cantidad de supuestos para comparar peras con peras, manzanas con manzanas y no mezclar cosas. Les presento los resultados y ustedes van a tener copia de esta presentación y de un paper donde explicamos en detalle los supuestos que están detrás de este ejercicio y las distintas sensibilidades, etc. Primer ejercicio, el impacto sobre la tasa de reemplazo de un sistema de reparto en 3 puntos del tiempo, año 95, 2015, 2050. Introducimos entonces los cambios en la composición demográfica de cada cohorte, lo estimamos para Colombia, Nigeria, Japón, España, Chile. Aquí tenemos participantes como de 22 países, más de 120 participantes. Si a alguno de ustedes le interesaría que simulemos esto para sus países, lo podemos hacer. Simulamos desde 1950. Estas son unas bases de datos gigantescas. Para hacer estos ejercicios toca comenzar muy atrás en el tiempo. Este es un primer resultado, ¿no? Lo que pasaría con la tasa de reemplazo en un sistema de reparto por el simple cambio, bueno, no tan simple, por el cambio en la transición demográfica, en la composición de la población, en esa caída de la relación entre trabajadores activos y adultos mayores. En el año 95, en un país como Nigeria y aún Colombia, ¿no? Si todos hubiesen estado cotizando al sistema de reparto, hubiese habido, con los parámetros que tenemos, plena formalidad, habríamos tenido unas tasas de reemplazo gigantescas, ¿no? Por el solo hecho del cambio en la estructura demográfica a lo largo del tiempo, en todos los países, la caída es brutal, ¿no? Es brutal, manteniendo el sistema, por supuesto, en equilibrio, ¿no? Manteniendo el sistema en equilibrio. Hacemos otro ejercicio, ya un poco más complicado. Hacemos una comparación, tasas de reemplazo en un sistema de reparto y en uno de capitalización, en 2 puntos, 2018 y en 2050. Introducimos los cambios en la composición demográfica de cada cohorte, cambios, alternativas diferentes en tasa de crecimientos de salarios y tasas de interés real, y hacemos el ejercicio para Colombia, Nigeria, Japón, España y Chile. Y estos son los resultados. 2018, la línea de abajo, la fila de abajo, son las tasas estimadas de reemplazo en un sistema de reparto, y la matriz superior, digamos,
son los resultados en capitalización, considerando distintas tasas de crecimiento de los salarios y rendimientos reales del capital. Y un poco la parte verde muestra los puntos en los cuales capitalización es superior a reparto. Y básicamente con las cifras que les mostré de Colombia, el sistema de capitalización es superior al reparto. En el 2018, y hacia 2050, cuando ya tenemos toda esta transición demográfica, prácticamente en toda la matriz es superior un sistema de capitalización individual. Hacemos el mismo ejercicio para Chile. Hoy en día, prácticamente toda la matriz, ¿no?, favorece la capitalización individual. Y esto muestra que están en lo correcto. Hacia el 2050, aún más. Los amigos españoles, hoy deberían tener capitalización individual. Esto lo han dicho varios documentos. Alguien mostraba que si España hubiese tenido un sistema de capitalización implementado hace 40, 50 años, podrían tener pensiones 5 veces superiores a las que tienen ahora. Y si esto es verdad ahora, en el 50 mucho más. Nigeria domina el reparto. ¿Por qué? Porque en Nigeria están como estábamos en Colombia en términos de la composición de la población, una población muy joven, y África en general es muy joven, de hace unos 80 o 90 años. Y en el año 2050 básicamente van a seguir en lo mismo. Japón, ya no, y menos en el 2000 y menos en el año 2050. ¿Me van a dar 2 minuticos? ¿Sí? Bueno, me emocioné demasiado en esta parte. Entonces, estos son argumentos adicionales para tener en cuenta en la discusión de una reforma pensional que necesitamos implementar aquí en Colombia. La discusión debe ser cuál es el mejor sistema, no quién lo administra. Y un poco lo que queremos decir es, por todas estas razones, por la transición demográfica, por la informalidad que tenemos, aún si se recupera, yo no mostré ese ejercicio que Rafael Pujol mencionó, aún si hacemos un esfuerzo muy grande en reducir la informalidad, ya esto no nos da, ¿no? Por la digitalización de la sociedad y por las mayores rentabilidades que tiene un sistema de capitalización comparado con reparto. Necesitamos un régimen de capitalización individual. Pero lo pueden administrar tanto administradores públicos como privados. Esto no puede ser un debate sector público versus sector privado. Hay un puntico que quiero también resaltar. Dentro del esquema puramente contributivo, nosotros tenemos un pilar solidario no contributivo que se llama adulto mayor, luego un semicontributivo que llamamos los beneficios económicos periódicos. Todo lo que les he dicho hoy me he referido a la parte puramente contributiva. Entonces hay un punto en esa parte contributiva en donde hemos tenido una discusión aquí en Colombia para promover la formalización laboral. Por ejemplo, quienes han cotizado mucho tienen la edad legal de jubilación, pero no les alcanza el capital. Hemos planteado el acceso a una pensión de salario mínimo, pero dentro de un esquema de capitalización, sin subsidios del gobierno y financiado con contribuciones al interior del sistema. Este es un punto muy importante. En el orden, aquí tengo como punto quinto, lo que hagamos, y aquí están un buen número de parlamentarios que nos acompañan, en lo que hagamos, por supuesto, hay que respetar los derechos adquiridos
de quienes ya están jubilados y las expectativas legítimas de quienes estén próximos a jubilarse. Esto implicará pues una transición, ¿no? Una transición. A partir de cierta fecha también los nuevos cotizantes deberán entrar a un régimen de capitalización. Como dije, aquí puede haber una AFP pública, ¿no? Y para quienes les falte más de 10 años, pues hay que precisar, ¿no? ese régimen de transición. Y finalmente, 3 puntos sobre el régimen que llamé semicontributivo, lo que aquí en Colombia llamamos los beneficios económicos periódicos. Como está implementado eso ahora, es para la etapa de acumulación. Los ahorros han sido muy magros, muy reducidos. Lo que proponemos es que para aquellas personas que no alcanzan a formar una pensión con sus ahorros y tampoco entrar a ese esquema del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con esos recursos se construye una renta vitalicia. Los BEPS tienen que ser, pensamos, ajustados en esa dirección. Y finalmente, el régimen solidario no contributivo, lo que en Colombia llamamos Colombia Mayor, ampliarlo a toda la población SISBEN 1 y 2 y subir ese monto que reciben de unos $20, que es aproximadamente lo que recibe un pequeño grupo hoy, subirlo a la línea de pobreza, 240.000 pesos, algo así como 75 $. Esto cuesta plata, ¿no? Pero si hacemos esta reforma, un producto de esta reforma será un ahorro muy grande proveniente de la eliminación de esos subsidios que tiene el régimen público. 2 puntos del PIB nos permitirá aumentar significativamente la cobertura de un 35% que tenemos hoy a un 65% con una senda fiscal muy eficiente que va a ahorrar muchos recursos comparado a un escenario base alternativo con lo que tenemos hoy. Muchas gracias.